¿Cómo explica esto que toca acá, de la libertad chocamado? ¿Cómo explica entonces la reunión de Casablanca donde le dieron expresamente a pesar de que se pelearon? Muy buenas noches a todos. Estamos aquí con un tema que me parece apasionante, dos temas apasionantes para mí, ¿no? Por un lado el I Ching y por otro lado el Tarot, que son dos tradiciones adivinatorias de diferente origen y con diferente lenguaje, y siempre, digamos, hay mucha más información del Tarot, pero del I Ching se conoce poquísimo, ¿no? Antonio, ¿en tu país cuándo se comenzó a conocer el I Ching? En Cuba hubo un influjo de, de chinos desde muy temprano, del fracaso de la Revolución Taiping, emigró mucha gente a Cuba, que después de la Revolución emigró nuevamente para configurar mucho del escenario chino de San Francisco. Entonces, desde mucho tiempo atrás hay conocimiento, si bien bastante superficial, de la existencia del I Ching. Ya, pero, por ejemplo, acá en Lima, particularmente, hubo un periodista que se llamaba Alfonso Tealdo. Carlos, tú debes acordarte de Alfonso Tealdo, Freddy también. Claro, sí me acuerdo las que Alfonso Tealdo decía con varillas. Sí, y con monedas. Claro, con monedas también. Sí, Alfonso sí. Tealdo era un periodista que se interesó mucho en el I Ching. Y en esa época había un libro de I Ching que era de Mirko Lauer, que en realidad era traducción del inglés al español y era muy simple. Y Alfonso Tealdo lo utilizaba, pero tú sabes, Carlos, si aparte del libro de Mirko Lauer, él utilizaba otro libro de I Ching, si leía Wilhelm, algo, porque nosotros nunca supimos. No, maestro. Yo sé que él tenía un libro ahí en la mesa, creo que era el de Wilhelm, pero de otro libro no recuerdo, ¿ah? Así era con Wilhelm ya. Sí. En una ocasión, Alfonso Tealdo dio unos pronósticos de un partido de fútbol, y yo me acuerdo que vi la entrevista en televisión, y él dijo, yo creo que va a ser 3-2. Oye, y al día siguiente jugaron y fue 3-2, efectivamente. El pronóstico que él dio de 3-2 se dio exactamente. ¿Cómo? No sé. Yo particularmente no podría hacerlo. O sea, significa que Tealdo puede ser una persona con una habilidad especial para esto, ¿no? ¿Tú te acuerdas de eso? De uno de los programas de un sábado que salió adivinando y dijo va a ser 3-2. No, maestro, no. Yo recuerdo solamente que él en Lo una... vi, yo lo vi. Sí, solo explicó, pero ese pronóstico no me acuerdo. Sí, yo lo vi. Me sorprendió muchísimo. Entonces, a pesar de que en el barrio chino nosotros teníamos oráculos y muchas veces se promocionaba el oráculo del templo de Jirón Huanta como I Ching. En realidad el oráculo del Jirón Huanta es oráculo de Quan Ti-Kon, de Quan Con, del dios de la guerra, que es el oráculo que se ha consultado tradicionalmente en la colonia china, ¿no? O sea, en la colonia china del Perú, Sociedad Tongsen, Sociedad Kukonchao, Sociedad Namjoy, la Sociedad del Callao. Entonces, por lo menos 5 sociedades tenían templo de Quan Kun y consultaban el oráculo de Quan Con. O sea, es más, o sea, el mismo oráculo de Quan Yin acá en la colonia nunca se consultó, siempre fue el oráculo de Quan Con, fue el clásico, que es que el oráculo de Quan Con, pues, es un oráculo taoísta, ¿no? Entonces, decía, pues, de que se presentaba como I Ching, o sea, la sociedad Tongsen en Jirón Huante, en la cuadra 9, había un letrero donde decía oráculo chino I Ching. Este,
Ernesto, buenas noches, bienvenido. El doctor Ernesto Yi, uno de los médicos chinos acá de la colonia. Bueno, y entonces yo recuerdo que yo fui, claro, como yo hablo cantonés, yo fui y le pregunté pues al último de los adivinos, que era Germán Q, que falleció ya hace más de 10 años, creo. A Germán Q yo le pregunté, sí, hace más de 10 años que falleció, le pregunté, ¿es I Ching? Y me dijo, no, no es I Ching, es oráculo de Quan Con. ¿No? Y entonces, pero se promocionaba como I Ching porque, digamos, el público peruano ya conocía la palabra I Ching, ¿no? Bueno, de hecho, muchos de los oráculos, como el oráculo de Quan Con, el oráculo de Quan Yin, después hay otros oráculos, Matsu, hay muchos oráculos a nivel popular en la China. Como decía el maestro Lam Shifai, uno de los maestros de Kung Fu acá en la colonia, y que él es maestro de Feng Shui en la China. Estábamos conversando en la China y me dijo, todos esos oráculos en forma directa o indirecta se derivan del I Ching. Bueno, entonces cuando estamos hablando de I Ching, pues estamos hablando pues de la gran tradición oracular de los antiguos reinos, ¿no? O sea, porque I Ching comienza, la tradición literaria, sobre todo el I Ching, comienza en el siglo XII antes de Cristo, y sabemos que los textos se terminaron de compilar más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. ¿Tú sabes, Carlos, cómo es que se ha determinado de que hay textos de diferentes épocas en el I Ching? No, maestro, no. Ya. Los Zhou, o sea, la dinastía Zhou, que es donde se origina el I Ching, la parte literaria, la tradición literaria del I Ching, la dinastía Zhou, comienza en el siglo XII y termina en el siglo VIII. Ya, y los Zhou era pues en su época una fuerza renovadora de la sociedad. O sea, porque ellos, digamos, derrocan a la dinastía anterior, que era la dinastía Shang, que en la época de Zhou, que era el último rey de Shang, los Zhou es de Zhou. Zhou era el último rey de Shang, ya Shang estaba en decadencia. Entonces los Zhou entran pues como una fuerza renovadora, como un estadio de evolución de la sociedad en su época, ¿no? O sea, era más civilizado, digamos, el sistema y un gobierno más benévolo. Pero en el I Ching hay pasajes, en el I Ching hay pasajes en que eh, se muestra ya el descontento del pueblo hacia los Zhou. Entonces, como se muestra el descontento del pueblo hacia los Zhou, se entiende que esas son frases que fueron escritas ya en las postrimerías de Zhou, cuando Zhou ya estaba entrando en decadencia. Y entonces se sabe que hay textos dentro del I Ching que son del periodo anterior, el periodo de Shang, pero que vienen pues del oráculo antiguo, el oráculo que era el oráculo de huesos, porque el oráculo de huesos tuvo una tradición literaria también. Y el I Ching heredó parte de esa tradición literaria. Entonces, cuando estamos hablando de los textos del I Ching, estamos hablando de textos del siglo XVI o siglo XV antes de Cristo, hasta textos del siglo VIII antes de Cristo, que han sido compilados y ordenados a lo largo de los siglos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces yo cuando, digamos, incluso en mi libro lo digo, ¿no? El oráculo pues daba el mensaje de las divinidades, pero aunque el oráculo daba el mensaje de las divinidades, era interpretado por hombres, ¿no? O sea, los hombres eran los que interpretaban ese mensaje. Entonces, en los textos de I Ching, como quien consultaba era la élite de la sociedad, porque era gente que sabía leer y escribir en el a inicios del siglo XX, en China solo sabía leer y escribir el 3% de la población. Algunos dicen que solo el 2%. Entonces imaginemos pues en un periodo histórico entre el siglo XII y el siglo VIII antes de Cristo, quién eran los que sabían escribir. Además la escritura tenía un carácter mágico religioso.
De hecho, por ejemplo, mi maestro de chino, Félix Tong, ¿no? Mi maestro de cantonés, mi primer maestro, Félix Tong, él describía, contaba que existía esto. Qin Ting. Ting es como un kiosco, una pagodita, un kiosco, ¿no? Zi son los caracteres chinos y Qin significa respeto. O sea, kiosco de respeto a las letras. ¿Qué era el Chinsutin? Él me contó que él lo vio todavía en casa de una familia antigua, de una familia, por supuesto, muy adinerada. En un lugar del patio de la casa tenían esa pequeña construcción que se llamaba Chinsutin. Y el Chinsutin era como una especie de horno, como un horno, un quemador, donde se quemaba todo papel que entrara en desuso, todo papel escrito que entrara en desuso se quemaba allí. O sea, un papel escrito no podía ser usado para envolver la basura, ni podía ser arrojado a la basura, ni muchos otros usos que nosotros le dábamos a los periódicos, ¿no? Entonces, cuando un papel escrito ya dejaba de tener vigencia, ya no se usaba, se tenía que quemar, porque la letra se tenía que respetar. Y eso, como digo, todavía en el siglo XX, mi maestro lo ha visto en la China, en una de las grandes mansiones, ¿no? Entonces, como digo, la escritura china era pues de carácter sagrado, originalmente, y siempre hubo un respeto a la letra. Entonces, cuando hablamos de Lichín, pues, hablamos de la gran tradición literaria, de toda la tradición confuciana, de toda la tradición taoísta, ¿no? Y el I Ching, pues, tiene dos aspectos fundamentales, ¿no? Tiene un aspecto filosófico, que es el aspecto que se enfatiza mucho en China, y es el aspecto, digamos, que se desarrolla más la investigación académica en China, y por otro lado, pues, tiene el aspecto de la adivinación, ¿no? Ahora, en China, por ejemplo, un maestro de I Ching tranquilamente, pues, cobra un equivalente a $100 por una pregunta, y a veces algunos algo más, ¿no? Y incluso, por ejemplo, Liu Tachin, que Liu Tachin es el representante de la rama de adivinación de los académicos. En China, a partir del siglo III antes de Cristo, cuando los confucianos son escogidos como la casta filosófica que va a participar en la corte para ayudar a sostener, digamos, el orden imperial en la dinastía Han. Entonces, los confucianos se apartan de la adivinación y se apartan de los antiguos ritos chamánicos que tenían originalmente. Porque Confucio era un chamán de la lluvia, ¿no? De hecho, y los que saben, los chinos que saben, no tenían eso, ¿no? Este carácter es este carácter es en chino Xi. Xi es el nombre del hexagrama número 5, que es la espera, ¿ya? Y está escrito de esta forma, pero, por ejemplo, Takashima, en su libro Takashima Ekidan, que Takashima fue uno de los grandes investigadores de Qin de Japón, pero que igual estudió toda la literatura china antigua, porque en la época de Takashima todas las cartas se escribían con caracteres chinos, no usaban los kanas. En su libro, Takashima pone lo escribe así, Shi lo escribe así, y es probable que ese haya sido el origen de la letra, porque, digamos, el carácter cielo era así digamos, en el lenguaje más antiguo, de la época de Confucio era así,
y el otro, digamos que también era una cosa así, ¿no? Entonces, en realidad podría haber habido una tergiversación. Pero es bien interesante porque esta forma como lo escribe Takashima, esto es lluvia y esto es cielo, y el nombre del hexagrama es justamente el cielo, y tiene el agua de la lluvia arriba del cielo, y que significa que las nubes de lluvia están arriba y hay que esperar a que llueva, ¿no? Entonces, esto es la espera. Muy bien. Entonces, decía yo que este es el nombre del quinto hexagrama del I Ching, que significa que estamos esperando a que llueva, ¿no? Y el nombre de la secta confuciana, como se llaman los confucianos, es Ru. O sea, la escuela confuciana en chino se le llama Ru. Y Ru es un hombre esperando a que llueva, ¿no? Entonces, Ru, como decía, Ru es un hombre esperando a que llueva. Entonces, originalmente, Confucio en la corte formaba parte de las varias, digamos, diferentes clases de chamanes que tenía la corte china. Porque claro, estamos hablando pues del siglo VI antes de Cristo. O sea, no estamos hablando de nuestra época. En el siglo I después de Cristo, el señor Recipán tenía a su lado el sacerdote con la sala de lechuza que le daba la copa para que tome, digamos, la sangre de los vencidos, ¿no? Y estamos hablando de un periodo histórico 700 años antes de Zipán, 600, 700 años antes. Entonces la corte china tenía definitivamente chamanes, ¿no? Que es algo, digamos, que el chino común y corriente le cuesta reconocer, porque según ellos China siempre fue civilizado, China siempre fue moderna, siempre todo lo que es ahora siempre fue así. Bueno, pero no ha sido así, pues han tenido una evolución, pues, ¿no? Han tenido un periodo matriarcal, por ejemplo, oculto por las leyendas, porque digamos el periodo de Fuxi, el famoso Fuxi, que es el que inventa la escritura, el que inventa, digamos, los trigramas y todo eso, en realidad ya se sabe ahora que Fuxi fue un periodo de 2000 años de sociedad matriarcal, donde la mujer apenas tenía su primera regla, salía fuera del clan, o sea, se alejaba de su clan, y se acostaba con el primer hombre que encontraba simplemente para tener un hijo y regresaba a dar a luz a su clan y el hijo era de ella. O sea, el padre era totalmente desconocido ni les interesaba porque eran clanes matriarcales. Estábamos hablando de 7000 años antes de Cristo. O sea, la sociedad china 7000 años antes de Cristo, y todo lo que se le atribuye a Fuxi fue el desarrollo tecnológico, ideológico, filosófico de esa sociedad en el periodo entre 7000 a 5000 antes de Cristo. Entonces, donde obviamente la sociedad pues era diferente a la actual, ¿no? Entonces, cuando viene el periodo patriarcal, que pues que comienza bastante temprano, en el siglo XV antes de Cristo, ya la sociedad china era totalmente patriarcal. Entonces se inventa la leyenda de que la madre de Fuxi había salido a caminar al campo, pisó la huella de un gigante, quedó encinta y nació Fuxi, ¿no? O sea, la forma de, digamos, esto, alegórica de decir que Fuxi no tenía padre, ¿no? Pero en realidad no tenía padre porque era eso, ¿no? Y entonces hubo una evolución de toda la sociedad, todo fue evolucionando. Y como digo, en la época en que se escribieron los textos del I Ching, había chamanes en la corte china, ¿no? Y por supuesto que los chamanes ocupaban pues una posición privilegiada. Es más, los mismos reyes eran chamanes, porque el primer rey de Zhou, el primer rey de la dinastía Zhou es el rey Wu. El rey Wu es el hijo del rey Wen, ¿no? Muchos en el I Ching han escuchado hablar del rey Wen, y el rey Wu, que es hijo del rey Wen, en digamos, en la literatura se lee. El rey Wu practica la adivinación con la caparazón de tortuga. O sea, él la practica. O sea, no es que él manda a adivinar, sino él mismo la practica, ¿no? Entonces los reyes dirigían los ritos y originalmente, como digo, eran reyes chamanes. Para la época de Confucio,
ya los reyes no eran chamanes, pero habían chamanes en la corte que seguían haciendo los ritos, ¿no? Y uno de ellos era Confucio. Confucio era un chamán de la lluvia. Y bueno, discutiendo con un amigo chino que conoce muy bien la historia, todo es letrado, su padre fue vicerrector de una universidad en la China, su abuelo fue maestro de los textos confucianos, o sea, alguien que sí conoce. Cuando le dije que Confucio era un chamán de la lluvia y no era un filósofo, me dijo, sí, Confucio era un Ru, que era un chamán de la lluvia, pero Confucio quiso darle al Ru otra función, llevarlo a otra dimensión. Bueno, entonces ya. Entonces, pero está fuera de discusión entonces que Confucio era un chamán de la lluvia, ¿no? Bien. Entonces, como decía, todo el desarrollo pues ha sido, digamos, de una cultura de tradición chamánica, luego se ha convertido en, digamos, filosófica, en el siglo III antes de Cristo, cuando los confucianos son escogidos como la casta filosófica que va a colaborar en la corte para el gobierno, niegan toda su tradición chamánica y Confucio se convierte en el maestro filósofo. En esa época recién se convierte en el maestro filósofo. Ya se niega toda su participación en los ritos de la lluvia y, digamos, se niega, pero algo que posteriormente se ha descubierto que sí existió, se niega la práctica oracular del mismo Confucio. O sea, el mismo Confucio consultaba el oráculo, ¿no? Bueno, entonces, como decía, estamos hablando pues de una larga historia. Y estudiar I Ching significa pues estudiar mucho tiempo. En China, estudiar I Ching significa estudiar mucho tiempo. Los grandes maestros de I Ching generalmente pues son personas mayores que se pasaron toda su vida estudiando. Y por ejemplo, este maestro Liu Tachin que mencioné, que es el de la rama de adivinación entre los académicos, porque justamente estaba tocando este tema de cómo es la tradición chamánica en el I Ching y cómo después se quiebra esa tradición chamánica, porque a partir de ahí ya hay discusiones en la misma corte y actualmente en la China existe dos ramas. Una rama que es la rama oficialista del gobierno chino, o el gobierno chino prohíbe la adivinación, el Partido Comunista prohíbe la adivinación. Entonces, una rama donde se dice que el I Ching es filosófico y la adivinación fue un uso tergiversado del I Ching, una distorsión. Y entonces hay otra rama, que es la rama de los académicos que practican la adivinación, que es liderada por Liu Tachin, de la Universidad de Shantung. Es un doctor en filosofía y Liu Tachin le dice, sí, es cierto, el I Ching es filosofía, pero si tú no adivinas, nunca vas a comprender la filosofía del I Ching. ¿No? Entonces, muy interesante, ¿no? Entonces, como decía, hay toda polémica. Por ejemplo, mi libro de I Ching no fue publicado en la China, a pesar de que tuve recomendación para 12 editoriales del gobierno chino, para la Universidad de Shanghai, que es donde yo estudié, en Shanghai, y para la agencia de Es un publicaciones, compañero mío de Chinen Chikun, para la agencia, para la ¿ya? agencia, para la agencia De las Imanes y a la pareja de Sebastián. para la agencia de publicaciones en lenguas extranjeras de Beijing también. Y la razón por la cual se negaron a publicarlo al final, después de que leyeron mis textos, fue que decían que mi obra era destinada a la adivinación. Entonces ellos, como son entidades del gobierno chino, no podían publicar eso, porque en China la adivinación está prohibida. O sea, el I Ching en China solo se puede tomar como literatura o como filosofía. Bueno, entonces ese libro, como digo, mi libro que en China no fue vetado, por decirlo así, yo lo escribí a lo largo de 8 años. O sea, me tomó 8 años escribir ese libro y 1 año para la edición. Pero aparte de eso, estudié muchos años idioma chino, ¿no? Y digamos, y estudié chino antiguo con mi maestro, y entonces pude así leer los textos originales del I Ching, comprender los textos y pude hacer la traducción y escribir el libro, ¿no? Ya algunos deben haber escuchado el comentario de mi libro
de parte del doctor Marco Aurelio de Negri, que era muy, digamos, exigente, muy estricto, y él hizo un muy buen comentario de mi libro, ¿no? Entonces, bueno, te estaba contando, entonces, en mi caso particular, ¿por qué, por ejemplo, después de estudiar tantos años el I Ching, la adivinación, el Feng Shui, ¿por qué incursiono, por ejemplo, en una forma de adivinación que parece más sencilla como es el tarot? ¿No? Parece más sencillo. También muy interesante. Bueno, definitivamente para estudiar tarot, pues no hay que estudiar tanto como para estudiar I Ching, ¿no? Definitivamente. Además, para estudiar I Ching tienes que saber chino antiguo, si es que quieres aprender de verdad, ¿no? Entonces, el I Ching, digamos, tiene, como digo, el estudio es larguísimo, de nunca acabar, de toda la vida. Y antiguamente los estudiantes, el libro de I Ching fue escrito para que los estudiantes o los aprendices, fue escrito para que los aprendices del oráculo se lo aprendieran de memoria. Tenían que aprender de memoria a recitar todo el libro. Y entonces, cuando, digamos, se lo terminaban de aprender, recién aprendían a interpretar, ¿no? Y estamos hablando de la parte literaria del I Ching, que es una, digamos, de las partes interesantes del I Ching, que es parte de la tradición del I Ching. Ya es la parte de cómo tenían ellos que aprenderse todos los textos. No piense de que, por ejemplo, solo para mí, por ser extranjero, aprender el idioma chino antiguo, aprender el I Ching es difícil. Al hijo de la maestra Lin, en la China, cuando él, digamos, terminó la universidad, yo le recomendé que estudie I Ching y le recomendé que estudie I Ching para que amplíe su cultura, o sea, como cultura, y que conozca algo más de la cultura china. Y además, como él es ingeniero de sistemas, para que conozca de dónde salió. Porque, por si acaso, no sé si ustedes saben que toda la teoría del sistema binario, toda la teoría del sistema de numeración binaria, lo desarrollaron los europeos en base al I Ching. Tomás Trigault, que fue un jesuita, que fue el primero que tradujo el I Ching a una lengua occidental, lo tradujo al latín. Entonces, traducido al latín el I Ching, Hegel, Leibniz, Bohr, todos ellos estudiaron el I Ching y desarrollaron teorías en base al I Ching. Y gracias a esas teorías es que estamos ahora gozando de eso, porque toda la cibernética, o sea, toda la computación, todo el lenguaje binario fue lo que permitió desarrollar todo esto, que es lo que ahora nosotros estamos gozando, ¿no? Y todo eso se desarrolló en base a los principios filosóficos del I Ching, a lo que se contenía en el I Ching, ¿no? O sea, el yin, el yang, el principio positivo, el principio negativo, es lo que hace que yo desarrolle después el tema del 0 y el 1. ¿No? Entonces, por eso, como el chico, digamos, él era ingeniero de sistemas, yo le digo, oye, tú eres ingeniero de sistemas, entonces por lo menos aprende algo, pues, para que sepas de dónde nació todo lo que tú estás usando, ¿no? Entonces lo mandamos a estudiar y lo mandamos a estudiar con un maestro, con un filósofo, doctor en filosofía de la Universidad de Fujian, que fue recomendado por Chan Sangwen. Chan Sangwen es uno de los grandes eruditos del I Ching vivos, fue discípulo de Huang Shouqi, grande entre los grandes, y Huang Shouqi era académico y era adivino también. Y entonces hablamos con Chan Sangwen iba a ir a Taiwán para enseñar como profesor invitado, entonces recomendó un discípulo de él para que le enseñe, otro doctor en filosofía, y el chico estuvo yendo, creo, solo 4 meses, además que era carísimo, un doctor en filosofía, claro, estuvo yendo solo 4 meses, y el mismo profesor le dijo, como tú no eres de letras, vas a tener problemas ya por el idioma, o sea, siendo chinos. Le dijo, vas a tener problemas por el idioma porque tú no eres de letras. Y lo hizo que lea las analectas de Confucio y que aprenda los nombres de los hexagramas, todo, y el chino antiguo. Y llegó un momento que el chico ya no iba más, me dijo, no puedo.
es demasiada información, no puedo. Así que lo dejó. Pero por lo menos algo aprendió, ¿no? Porque cuando yo escribí mi libro necesitaba que me haga los dibujos, entonces le decía, oye, ya me dibujo el Paco del siglo anterior, hazme tal cosa. Me dice, ¿quieres los trigramas? O sea, en chino los trigramas se llama Chinhua. ¿O quieres los hexagramas? Piekua. Que no, entonces ya por lo menos sabía. Ya, entonces, por lo menos, ya siquiera cuando yo quería que me haga mi dibujo, ya él entendía, ¿no? Pero como digo, entonces un tema difícil. Un tema muy, muy difícil para los mismos chinos. ¿No? Pero, ¿cuál es el problema, por ejemplo, en nuestro medio? El problema en nuestro medio es que el lenguaje del I Ching es un lenguaje difícil y es un lenguaje, por ejemplo, que lo entiende solamente el iniciado. Yo recuerdo que un amigo, hijo de chinos, vino un día a la tienda, yo estaba en clase de I Ching y él llegó, paisano, tira las monedas, le dije, tira las monedas. Y yo no recuerdo qué hexagrama salió, pero dentro del hexagrama, porque acá, digamos, digamos son 6 líneas, ¿no? Dentro del hexagrama, en algún punto, había esto que es el trigrama Shin, ¿no? Shin, que es la hija mayor, el viento, la madera, el árbol, qué sé yo. Entonces yo le dije, tienes un problema con un documento, porque Shin, como es madera, también es papel. Entonces le dije, tienes un problema con un documento, el documento no sale, eso está trayendo problemas. Paisano, ¿y tú cómo sabes que tengo un problema con un documento? Porque ahí está, le digo, ahí está, ¿no lo ves? Aquí está. O sea, acá está, pero acá está solamente lo entienden mis alumnos de I Ching. O sea, él, digamos, para él es chino. No, o sea, no. Entonces decía, pero ¿cómo sabes tú? Entonces le digo, porque eso significa documento, ¿no? Y entonces, como digo, el I Ching tiene eso, ¿no? Que hay gente que es, digamos, muy aficionada al I Ching y muchos de las comunidades asiáticas quieren consultar solo y únicamente en I Ching, por ejemplo, pero de todos los clientes que yo tengo, deben ser solamente 3 o 4 de la cantidad de personas que consultan conmigo, tal vez solo 3 o 4 consultan en I Ching. ¿No? Por ejemplo, eh, el otro sistema que nosotros usamos en I Ching es el sistema de los del Wen Wan Kwa o las 6 líneas. Y el Wen Wan Kwa, las 6 líneas, es un sistema pues, que se considera como de los más avanzados dentro del I Ching para la adivinación. Y el Wen Wan Kwa es así, ¿no? O sea, las líneas del hexagrama se van a asociar a los signos del horóscopo chino, o sea, los signos del ciclo astrológico chino. Entonces, para resumirlo, acá es rata, tigre, dragón, gallo, cabra, serpiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pregunto por el feng shui de una casa, esta casa es muy auspiciosa para los chicos, ¿ya? Y tiene mucho apoyo de los antepasados porque esta es la línea sexta. Este es un hexagrama de línea vital débil, esta es la línea vital del hexagrama, entonces todo se rige acá. Este fuego genera tierra favorable, fuego genera tierra favorable. Acá el metal significa que hay algún tipo de presencia en la puerta de la casa, hay algún fantasma que no es favorable de una persona que falleció, tal vez intoxicada o falleció por una enfermedad muy larga. No, pero este fantasma es controlado por este signo, porque este signo es de tierra árida, la tierra árida destruye al metal, entonces está un poco controlado y este control significa que la puerta de todas maneras tiene algo de auspicio económico. La puerta tiene algo de auspicio económico y finalmente la tierra también tiene una energía que no es favorable, el terreno, pero también está controlado y algo de auspicio económico tiene la casa, ¿no? Ya, finalmente la construcción en sí, como el signo no es favorable, pero este día la consulta apareció en vacío, la construcción está bien,
¿no? Y la puerta de la calle, la puerta de la calle, la puerta del edificio es favorable para la economía. Pero al final sí. Bueno, esta pregunta yo la he hecho con respecto a un tema que esta consulta yo la hice en Tarot para el cliente, un cliente de la comunidad Nikkei, ¿no? Y ahorita hice la consulta del mismo lugar para ustedes, para mostrárselo a ustedes, y el resultado es más o menos parecido, ¿no? El resultado es, digamos, bastante parecido. Claro que en el caso del tarot nos dio otro tipo de cosas, o por ejemplo el tarot indicó que la persona estaba muy contenta en ese lugar y que no pensaba mudarse de ahí nunca, ¿no? Bueno, entonces va a tener otras variedades. Bueno, entonces, pero estaba contando que el problema de la adivinación con el I Ching es que el público, cuando ve, solamente le cree a uno lo que uno le va diciendo. Porque los signos son signos que solamente comprende el que estudió I Ching, pero el público no. Entonces, por ejemplo, ¿no? Uno de mis hexagramas favoritos, ya lo que han estudiado I Ching conmigo, uno de mis hexagramas favoritos es el de el Quan, la contemplación, el hexagrama número 20. Y en el hexagrama número 20, yo tengo, por ejemplo, que esto es Shin, el viento, pero Shin, el viento, es como un tuey de cabeza, y tuey, que es la boca, está asociado a la botella de licor, ¿no? Entonces, si yo pongo la botella de licor de cabeza, significa que estoy echando el licor al suelo, ¿no? ¿Ya? Y esta es la tierra, entonces estoy echando el licor en la tierra. Estoy echando el licor en la tierra. Gabancho, a ver, tú que eres andino, si estoy echando el licor en la tierra, ¿qué estoy haciendo? Un pago a la tierra. Ya, entonces, en la tradición china, también en el templo de los antepasados del rey, cuando se hacían los ritos, se iniciaba echando el licor a la tierra para invocar a los antepasados. Ya, y entonces, y el texto del hexagrama, el texto de este hexagrama, del hexagrama Quan, el texto del hexagrama dice, ya se hizo el lavado de manos ceremonial, se dice ya se hizo el lavado, ya se hizo el lavado de manos ceremonial, pero no se presentan las ofrendas porque hay prisioneros con cabeza grande. ¿No? Entonces, ¿y por qué prisioneros con cabeza grande? Ojo, y esa traducción que yo le estoy diciendo es una traducción del original, diferente a la interpretación que hicieron los confucianos del siglo III después de Cristo, diferente a lo que dice Richard Wilhelm, pero esto es lo que le estoy diciendo, es lo que significaba originalmente cuando se escribieron los textos del I Ching. Kun es la tierra, y Kun también es la multitud, y Kun en este caso significa los prisioneros. Pues Kun significa siempre lo pequeño, lo vil, lo servil, entonces Kun acá son los prisioneros. Entonces esto está hablando de los ritos de sacrificios en el templo de los antepasados del rey. Entonces estamos hablando del siglo XII antes de Cristo. Entonces, hay un hexagrama que es el hexagrama Pi, la obstrucción, y en Pi la obstrucción está de todas maneras el yin y el yang están parejos, 3 líneas yin y 3 líneas yang. Y el yin se considera lo negativo, aquí el yin subió un punto más. O sea, el yin ya está subiendo más. Ya está subiendo más y ese ascenso del yin se considera como peligroso. Se considera como peligroso. ¿Y por qué se dice hay prisioneros con la cabeza grande? Porque este los prisioneros y la cabeza le creció. Entonces se tomó la imagen así, ¿no? Entonces el texto por eso se interpretó así y se dice, hay prisioneros con la cabeza grande. Se hizo el lavado de manos ceremonial o se realizaron las libaciones, se echó el licor al suelo
pero no se presentan las ofrendas porque hay prisioneros con la cabeza grande. Entonces, ¿quiénes eran las ofrendas? Los prisioneros, pues los prisioneros se iban a sacrificar, pero no se pueden sacrificar porque mientras los trasladaron les pegaron en la cabeza y entonces sus cabezas están hinchadas y por lo tanto ya no son víctimas honorables o digamos o adecuadas para el sacrificio, porque el sacrificio tiene que presentarse una víctima totalmente sana, totalmente limpia. Entonces, esa fue la forma como se interpretó en ese momento y actualmente para nosotros significa, oye, las cosas no están bien, tienes que detenerte, no hagas lo que estás haciendo porque hay cosas que están mal y si lo haces todo te va a salir mal. Así que tienes que detenerte, tienes que revisar todo y ver si es posible hacerlo o no. Eso es lo que entendemos, ¿no? Pero como digo, ese tipo de lenguaje puede ser un lenguaje en el cual, digamos, hay una parte del mensaje que uno le da a la persona que consulta, pero la persona que consulta, cuando ve las líneas, simplemente no lo entiende, ¿no? O sea, entonces yo agarro y le digo, oye, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Estos son los prisioneros. A los prisioneros les creció la cabeza, ¿no? Esta es la botella de licor, entonces, y la gente, pues, en realidad, para ellos es un lenguaje que a veces es muy difícil de comprender, ¿no? El año 2010, cuando yo estaba haciendo, digamos, estaba en una beca del gobierno de Shanghái, en China, entonces yo me iba, bueno, Shanghái es mi ciudad favorita en China, yo siempre cuando voy a China siempre llego a Shanghái, ¿no? Entonces en ese momento también fue así, justo me fui a estudiar a Shanghái. Y entonces me iba al templo del Buda de Jade y Fosu. Y el templo del Buda de Jade me iba a las tiendas de I Ching y a las tiendas donde hacían adivinación, donde vendían los artículos de Feng Shui, siempre me iba a conversar a las tiendas. Y entonces la gente me pedía que le adivine y yo no me iba a poner a adivinar en I Ching a la gente pues de ahí porque ahí hay maestros de I Ching. En las calles que están alrededor del templo de Buda de Jade, bueno, de hecho hay una tienda que se llama la Casa del I Ching, que es una tienda inmensa donde venden un montón de cosas para Feng Shui, para adivinación, para todo. Y entonces yo en Shanghái yo leía tarot. ¿Por qué leía tarot? Para, digamos, leer algo diferente y que no me discutan. Que no digan, ah, este no sabe. Entonces leer algo que ellos no saben, ¿no? Y aprovechar para vender mis ojos redondos. Así igual como ellos venden los ojos jalados, te vienen ahí y dicen, ya, este sabe por qué es chino. Y a veces no saben, pero simplemente la gente ve que es chino y dice, ¿por qué chino sabe? Ya, yo tengo mis ojos redondos también, así que me voy a vender mis ojos redondos y voy a decir, soy gitano. ¿No? Entonces ya, entonces yo mismo leo, ¿no? Entonces así es como yo comienzo a leer en China, comienzo a leer, yo acá no leía tarot a nadie, pero comienzo a leer en China para no, durante mi beca en Shanghái, para no estar compitiendo con los maestros de Chi, pues ¿para qué voy a hacer una competencia tonta con los maestros de Chi? Entonces cuando regreso a Lima, digo, bueno, será bueno implementar la consulta de tarot en mi local, o en mi local pues es un templo de Kuan Yin y fue creado para albergar el oráculo de Kuan Yin. Entonces, cualquier cambio que se haga se consulta al oráculo de Kuan Yin. Entonces, consulté en el oráculo de Kuan Yin, alto auspicio. Y alto auspicio para mí significaba dos cosas. Bueno, significó dos cosas. En el momento que salió alto auspicio, para mí significó el santo está de acuerdo, se puede hacer. Y después de un tiempo de implementar la consulta de tarot, comprendí que alto auspicio significaba dos cosas. Que el santo estaba de acuerdo y que iba a ser muy bueno, que iba a servir para ayudar a la gente. Porque ahora, por ejemplo, en mi consulta, incluso los mismos descendientes de asiáticos prefieren consultar en tarot que consultar en I Ching. Solamente para algunas cosas muy puntuales consultamos en I Ching o consultamos en el oráculo de Kuan Yin, por ejemplo. En el oráculo de Kuan Yin consultamos para temas de ritos, para temas de altar de los antepasados, para temas ya muy específicos. Pero las consultas de trabajo, las consultas de pareja, o sea, todas esas cosas, las hacemos en tarot porque el tarot tiene un lenguaje que es accesible, que la gente puede comprender. O sea, no es solo lo que yo le digo y que la gente tiene que creerme porque el maestro habló, sino que ellos mismos pueden ver las imágenes
y tú le muestras tú le muestras la imagen y le dices, oye, mira acá, y le dices, fíjate, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, no, yo tengo el emperador y la emperatriz. ¿Dónde está? No guardé la foto. Bueno, pero acá lo vemos. Acá vemos con una foto. Está acá. Muy bien. Entonces acá yo tengo la imagen y la imagen visual aquí es la emperatriz mira hacia acá, el emperador mira hacia acá y en el lenguaje del tarot el emperador es el esposo y la emperatriz es la esposa. Los esposos tienen una buena comunicación, los esposos hablan entre ellos, los esposos deliberan todas las cosas, las decisiones de la familia, las decisiones de la vida familiar, el estudio de los hijos, las decisiones económicas, o sea, todo siempre se comunican y se llevan muy bien. Entonces, eso lo veo en lenguaje de tarot porque veo las posiciones de los rostros, o estamos hablando de tarot de Marsella, ¿no? Que el tarot de Marsella es el tarot pues, más tradicional, ¿no? Sin embargo, si aparece esto así, entonces los esposos están juntos, pero tienen divergencia en su pensamiento, no se ponen de acuerdo, cada uno piensa una cosa, cada uno sigue su propio camino, cada uno sigue sus propios intereses, entonces no hay armonía en la pareja. Y esto, por ejemplo, para la persona que viene a consultar es muy fácil de entender, pero uno le dice, mira los dibujos, ¿no? Y esa es, digamos, la razón por la cual puede ser una herramienta mucho más útil, sobre todo porque muchas veces las personas que consultan, en realidad lo que necesitan es más una ayuda psicológica que en sí un decreto del oráculo. ¿Qué opina usted de eso, doctor Gavancho? Claro, maestro. Yo creo que hay un poco que ver qué es lo que pide la persona, ¿no? O sea, yo creo que el que da la respuesta tiene que estar pensando en función de la pregunta que hace la persona. No sé si me explico. Sí, Lo, lo que quiero decir es de que a veces eh, le damos información que no nos está pidiendo. O sea, nosotros podemos estar viendo algo, pero no es lo que la persona nos pide. Entonces, puede ser de que lo que le digamos sea más de nosotros mismos que del consultante en sí mismo, ¿no? Entonces, por eso la pregunta, tanto en el I Ching como en el tarot, es bien importante, ¿no? Que nos diga exactamente qué está preguntando, porque el oráculo nos va a dar esa respuesta, no de nosotros, sino del mismo consultante. sí, en todos los oráculos la pregunta es muy importante. Mientras la pregunta sea más clara, la respuesta va a ser más clara, ¿no? Pero me refiero que digamos, el 70%, 80% de consultas tiene que ver más con aspectos psicológicos o decisiones de la persona, en la cual la persona busca más una claridad en algo que ya conoce, que en realidad se le revele algo desconocido. Ya, claro, es como una mujer pregunta, mi esposo me está siendo infiel, ella ya tiene tiene Pregunta mucha clásica. duda, ¿no? Tiene algunos indicios, pero digamos quiere que el tarot le diga si te está engañando o no te está engañando, ¿no? Pero pues ya tiene muchos indicios y solamente como para confirmar algo, ¿no? Claro, pero la forma correcta de hacer la pregunta allí no es si el esposo le está siendo infiel, sino más bien se pregunta, ¿el esposo le es fiel? Ah, ok. Es la forma de preguntar. Siempre las preguntas de los oráculos en general deben hacerse en sentido positivo, porque los oráculos de todas maneras están diseñados para contestar si es bueno o malo, sí o no. Entonces, por Ujú. eso la pregunta siempre hay que tratar de hacerla en sentido positivo. Y Perfecto. ahí sale, ¿no? Ahí sale. Entonces, por ejemplo, me preguntó una señora, me preguntó si se iba a divorciar. Y le digo, no preguntemos eso, preguntemos cómo va tu matrimonio. Eso fue en I Ching, por ejemplo. Preguntamos cómo va tu matrimonio
hay un I Ching que yo tengo de Hong Kong que es con respuestas muy específicas en cada línea para cada pregunta que se hace, y entonces ahí la respuesta que salía para matrimonio era, oye, si te vas a divorciar, ya no esperes, divórciate una vez pues. ¿No? O sea, ya ella estaba pensando que su matrimonio iba mal, ¿no? Ya. Pero, digamos, pero como digo, ¿no? Al momento de plantear la pregunta, yo no puedo preguntar, ¿es malo? O sea, ¿su matrimonio está mal? O sea, no se pregunta así. Entonces se pregunta, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Su matrimonio se va a salvar? ¿Su matrimonio va a caminar? Entonces, y ahí más bien el oráculo puede decirnos si sí o si no. Eso en todo oráculo tiene que ser así, ¿no? Entonces, digamos, al punto que yo iba es, por ejemplo, un amigo chino, maestro de Flores Ciruelo, un gran adivino de Flores Ciruelo, cuando me vi estudiando tarot, me dice, oye, pero tú conoces el oráculo de las 6 líneas. O sea, se refiere le mostré hace un momento la consulta en I Ching de la casa, ¿no? Ya, entonces esto me dice, pero tú conoces el oráculo de las 100 líneas, que es lo más completo, de las 6 líneas, que es lo más completo que hay. ¿Qué haces estudiando tarot? Yo le dije, en ese momento, ¿no? Le dije, porque el tarot tiene una serie de personajes, como tiene los 4 palos, tiene los reyes, las reinas, entonces hay una serie de personajes, puede dar alguna información adicional que puede ser útil en la consulta. Ah, ya, ya, él como buen adivino entendió, ¿no? Y así, ¿no? Pero como digo, ¿no? En realidad, para mí particularmente, digamos, ¿no? El hecho de practicar el tarot en consulta es porque, digamos, es un lenguaje que la persona que consulta lo entiende más fácilmente. O sea, no solamente tiene que fiarse de la palabra del adivino, sino que él mismo puede mirar las imágenes, ¿no? Por ejemplo, esta fue una consulta que hice sobre el feng shui de una casa, o sea, sobre la energía de una casa. Entonces, esta consulta la hice, y esta consulta, digamos, como es un método mucho más fácil, el tarot, es lo que se llama consulta con significante. Yo esta carta ya la pongo abierta y luego voy echando lo que está a favor y lo que está en contra. O sea, lo que está a favor son estos, y lo que está en contra son estos, ¿no? De todas maneras, en las cartas a favor salió el diablo. Entonces, de todas maneras, significa que la energía de esa casa no está tan bien. Tengo a favor la carta del diablo y el mago, o sea que se está controlando. Hay una energía que está controlada. Tal vez se haya hecho ritos, tal vez se haya hecho feng shui y la energía está controlada. Pero, ¿qué es lo que tiene en contra esa casa? La rueda de la fortuna es el dinero y el ermitaño es lo lento, ¿no? Esa casa no es auspiciosa para la economía, el ingreso económico ahí en esa casa es demasiado lento, pero el feng shui de la casa no es auspicioso para la economía. Puede ser por formas o puede ser por estrellas. Bueno, eso ya lo iremos a ver con feng shui, ¿no? Ya, pero mientras tanto, como digo, la persona en consulta ya entendió de que su casa tiene una energía que no es favorable para la economía, y como digo, lo entendió en un lenguaje mucho más sencillo que de comprender que, digamos, que el lenguaje, pues, como digo, de la C línea, ¿no? Si es cierto, aquí yo tengo una información, digamos, muy, muy detallada, como expliqué, pero para las personas, para la persona que consulta, como decimos nosotros, esto es chino, ¿no? Ese es el problema. Entonces, por eso es que, digamos, en consulta yo le he dado preferencia a la práctica del tarot, ¿no? Antonio, ¿cómo vamos? Antonio, Estamos bien, sí, profesor. sí. Tú practicas solo I Ching, no haces tarot, ¿no? No, no, no tengo experiencia con el tarot. Sí, bueno, ya te enteraste cómo es que yo me meto en el tema del tarot, ¿no? Sí, lo voy siguiendo. Sí. Bueno, claro, Antonio, como practica medicina china, él estudió medicina china en la China. Para él el I Ching es ideal porque se complementa con su disciplina, ¿no? Entonces, pero en realidad él es más médico chino que adivino.
¿no? Pero en mi caso, que digamos, mi centro es un centro de adivinación. El centro se creó para hacer astrología y adivinación y feng shui. Entonces, tenemos que tratar de tener las herramientas que nos permitan ayudar más a la persona que viene a consultar, ¿no? Y ayudarla, digamos, en forma que la persona pueda comprender mejor las respuestas, ¿no? Y como digo, ¿no? Luego de implementar la consulta de tarot, yo comprendí por qué la respuesta del oráculo fue favorable, ¿no? O sea, fue favorable no solo porque el santo estaba de acuerdo en que se hiciera el tarot en su espacio, sino que además porque iba a ser bueno en general. Iba a ser bueno para mí, iba a ser bueno para las personas que consultan, ¿no? Porque por otro lado, por un tema de tradición, también las consultas de I Ching en la China siempre tienen un precio muy alto. En la China ahorita está de moda el tarot entre los jóvenes. Está de moda el tarot entre los jóvenes en primer lugar porque los chicos jóvenes que les gusta la adivinación no quieren estudiar ya tanto. Yo estaba hablando con una chica china, por ejemplo, que hace tarot, que hace lectura de tarot en la China, y le digo, quiere ver tema de parejas, y le digo, vamos a ver tus 4 pilares, o sea, vamos a ver tu carta natal. No, no, yo odio la astrología china, detesto la astrología china, detesto el I Ching. Yo soy fanática del chamanismo. ¿Qué chamanismo si no conoce? O sea, lo único que conocen es el chamanismo, es lo que pueden leer en la red o lo que leen de repente de tradición wicca, pero chamanismo, chamanismo. El verdadero chamanismo es el que está en Mongolia o el que está en los Andes. Ese es chamanismo. No lo que estos chicos jóvenes están comenzando a hacer. Pero como decía, hay una mente juvenil donde los chicos, o sea, y bueno, ya no son tan chicos, pero ya estamos hablando entre los 20 y los 30 años de edad, están consultando y practicando más el tarot y ya no están yendo al I Ching porque el I Ching para ellos es muy difícil de estudiar. Y por otro lado, los maestros de I Ching, por sus consultas, cobran precios muy, muy altos en la China. Entonces, a veces cuando uno habla con los chicos, dice, bueno, los que consultan I Ching son los dinosaurios, ¿no? Eso se refiere a los mayores y a los empresarios que tienen plata además, ¿no? Por ejemplo, estuvo un muchacho chino, muy, muy bueno, que él fue farmacéutico, pero acá trabajaba como jefe de mozos en un restaurante chino grande. Y yo sé qué está haciendo. Ah, practico feng shui. Feng shui. Ah, eso es para la gente de plata. Nosotros no podemos consultar feng shui. O sea, en la China es así. Hay un tema, digamos, del feng shui, del I Ching, que en la China tienen precios muy, muy restrictivos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a mí, el tema del costo de las consultas también, ¿no? Porque en tarot hay una tarifa que es la tarifa del medio y que la gente ya está acostumbrada, entonces no tengo problema, ¿no? Porque, digamos, tengo una tarifa que está en el medio, pero si yo quisiera, por ejemplo, hacer consulta de I Ching y cobrar por los 20 años que tuve que estudiar, y más todavía, ¿no? Me he pasado 40 años de mi vida, este año exactamente, el próximo mes ya cumplo 40 años de estudio del idioma chino, de estudio formal del idioma chino. Como decía el ingeniero Meng, ¿no? Uno de los ingenieros de la colonia china me dice, doctor, ¿qué doctor? ¿Cuántas carreras hubieras estudiado tú si te hubieras dedicado a la universidad? Me dice, ¿tú has estudiado chino cuánto tiempo, no? Entonces, como digo, el I Ching pienso que debe de siempre de trabajarse más con las personas que lo comprendan y que lo acepten, ¿no? Porque, digamos, para el público occidental es más fácil comprender, digamos, el lenguaje del tarot y entonces, como lo comprenden más, les pueden ser más útiles. Incluso la mayoría de los descendientes de chinos que consultan conmigo aceptaron de muy buena gana el tarot y vienen y consultan más que cuando consultaban en chino, ¿no? Entonces, sí. Y hay algunas personas que sí, solo y únicamente consultan I Ching, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, Pérez Alvela. El doctor Pérez Alvela solo y únicamente consulta I Ching de toda la vida. Porque, claro, es desde la generación de la época que vieron a Alfonso Tealdo adivinando con I Ching, ¿no? Bueno, es bueno, entonces, eso era para compartir con ustedes parte de mi experiencia.
Espero que no se hayan aburrido, ¿no? Y ya saben que en cualquier momento pueden aprender cualquiera de los dos sistemas conmigo, no sea I Ching para adivinación o sea tarot. En cualquier momento pueden aprender. Igual yo siempre sigo enseñando el I Ching, siempre sigo practicando el I Ching. Aunque como digo, los últimos 10 años en la consulta ha sido para mí más intensa la práctica de tarot, por lo que les estaba explicando, ¿no? Bueno, sí, ¿algún comentario, alguna consulta? Profe, ¿por qué no hace un curso básico de I Ching? Ah, básico, ya. Voy a programar. Ya, vamos a hacer un curso básico de I Ching. Entonces I Ching para adivinación, ¿no es cierto? Claro, Ya voy a programar un curso básico. Voy a revisar, porque te he dictado cursos básicos también, pero voy a revisar para tratar de hacer algo más práctico. Un curso básico de I Ching en realidad debería ser de 6 meses. 3 meses es muy poco. Pero puede ser 2 bloques de 3 meses para que la gente no se asuste. claro. Bueno, quedamos así, entonces voy a elaborar y voy a mandar la información a los medios, ¿ya? Día de semana en la noche siempre. Bueno, muchas gracias a todos, encantado de tenerlos aquí. Muchas gracias por haber acudido, ha venido bastante gente. Ernesto G también está por ahí. Sí, está Ernesto, primera vez que Ernesto participa en uno de nuestras charlas. Estefanía, ¿dónde estás? ¿Estás en Lima? Bueno, ya se animará a hablar uno de estos días. Bien, muchas gracias a todos. Me despediré en esta oportunidad. Ya nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias, profesor. Nos Muchas vemos. gracias, buenas noches. Cuídate. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias, maestro. Gracias.